tremenda pintora europea española, radicada en México, llamada Remedios Varo. Y el título del desarrollo de hoy lo puse en función de una pintura de ella, que se llama, se terminó titulando Mujer saliendo del psicoanalista. En este caso, obviamente creo que la mujer tiene que ver con ella, ¿no? Obviamente. Es una de las pinturas más conocidas, y que la voy a mostrar en un rato más cuando muestre algunas imágenes de sus cuadros, de sus pinturas. Ahí está. La verdad que hoy Mercurio retrógrado o quien sea me tiene a maltraer con el tema de la conexión. Pero ya lo vamos a solucionar. Y lo primero que quería empezar al revés hoy, quería empezar preguntándoles a ustedes qué conocen de esta artista. Michelle, Sí, Mile. en realidad yo no conocía a esta artista, así es que me puse a investigar y no pude creer por qué no la conocía. En realidad es maravillosa la obra que tiene, es fascinante. ¿Viste? Y además vi un crítico de arte que trabajaba para una galería, que la había descubierto dentro del arte latinoamericano, o sea que hasta estaba catalogada como una artista mexicana. Pero bueno, quería agradecerte precisamente eso, el haberla traído a colación, y lo que me hizo pensar es, como no conocemos a esta artista, ¿cuántas otras artistas mujeres vanguardistas habrán por ahí también dando vueltas? Y qué diferente hubiese sido la historia del arte si hubiesen estado en el tapete, al igual que, bueno, todos los vanguardistas de todos los movimientos de la historia del arte. Exacto, está buenísimo lo que trae. Bueno, pues sabes que yo cuando conocí a esta pintora tremenda, que a mí me encantó, conocí también a otros que emigraron junto con ella, perdón, que emigraron junto con ella a México en la década del 40, en una época obviamente en la cual estaba en plena vigencia la Guerra Civil Española y, bueno, la Segunda Guerra Mundial también, ¿no? 1942. ¿No? Remedios Varo nace en España, en un pueblo llamado Anglés, en Gerona, al principio del siglo XX. Y empieza su formación en pintura, en pictórica, aunque no se queda exclusivamente en la pintura, sino que también se abre caminos al mundo de la escritura, en la Academia de San Fernando de Madrid a partir del año 1924 en adelante. En el 32 se traslada a Barcelona, perdón, allí se empieza a relacionar con los movimientos vanguardistas, y se traslada después en el 36 a París. Allá en París fue donde conoce el movimiento surrealista. Empieza a participar de algunas actividades, de algunos grupos que tenían que ver con ese movimiento. Y la trayectoria que va determinando el quehacer artístico de Remedios está marcado por su España, en primer lugar, por su España natal y por la muerte, de tal manera que
más o menos alrededor del año 41, entre el 41 y el 42, Remedios, junto con otro pintor llamado Benjamín Peret, llegan a México. Al igual que llegaron un montón de europeos a México, exiliados, ¿no? La llegada de Remedios a México fue muy importante para ella y se vio reflejado en su obra pictórica y en su obra escrita. Hay algunos textos que tienen que ver con sus cartas y con una especie como de diario que ella iba llevando, en donde ella empieza a manifestar bueno, todos sus pensamientos, ¿no? y va pivoteando entre la pintura y la escritura. Junto con ella se traslada también a Europa otra surrealista, de la cual voy a hablar, ya se los voy anticipando el miércoles de la semana que viene, que se llama Leonora Carrington, que también es tremenda y que la conocí gracias a Remedios. Bueno, hubieron un montón de artistas que se fueron a México. Allá México en ese momento, en la década del 40, era como un paraíso para los artistas. Era un lugar en el que muchos refugiados de Europa podían buscar un asilo, un hogar donde quedarse. Y además venían también hechizados por el movimiento surrealista. Y acá en México conocieron a artistas también que fueron muy importantes. Por ejemplo, contemporáneos de Remedios fue Frida Kahlo, ¿no? Por ejemplo. Y ella llegó a escribir, por ejemplo, algo así como, les quiero leer textualmente, esto es parte de sus escritos. Llegué a México buscando la paz que no había encontrado ni en España, por la revolución, ni en Europa, por la guerra. Para mí era imposible pintar entre tanta inquietud. Soy más de México que de ninguna otra parte. Conozco poco España, era yo muy joven cuando viví en ella. Luego vinieron los años de aprendizaje, de asimilación en París, después la guerra. Es en México donde me he sentido acogida y segura. Estas dos afirmaciones que acabo de compartirles, de alguna manera nos proporcionan el tamiz o la medida exacta de la importancia que tuvo el país de adopción para Remedios, ¿no? Fue tan importante que se vio reflejado, obviamente, en su obra pictórica. Cuando Remedios empieza a expresar su vocación de artista a partir de México, se produce en ella un profundo trasvasamiento cultural. Si bien mantiene su pasión y su amor por el surrealismo que había conocido en París, ese surrealismo fue marcándose y como diseñándose o tapizándose, no se me ocurre otra palabra para decirlo, tiñéndose quizás de la cultura de su país de adopción. Y eso se puede ver a lo largo de sus trabajos que vamos a ver ahora en un rato más, que les voy a mostrar. Para poder entender por qué la obra de Remedios fue muy poco conocida o quizás muy poco comunicada, bueno, quizás según lo que ella también manifiesta en muchas de sus cartas y que le valió bastante tiempo de psicoanálisis, era el hecho de haber sido mujer, de haber sido exiliada y de haber venido de Europa en un país que al principio empezó a sentir como una especie de reticencia en esa época de exilios, ¿no? No fue el único país al cual se exiliaron muchas personas en esa época, ¿no? En la época de la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Y además también para poder entender su obra tenemos que acudir necesariamente a las premisas básicas del surrealismo, ¿sí?
Una de ellas tiene que ver con la utilización del mundo interior o del modelo interior frente al modelo existente en la realidad. Es decir, entre el modelo interior o el mundo interior y el mundo exterior, el surrealismo hace hincapié y pone sus bases y da como mayor importancia a la captación subjetiva de ese mundo. Pero no un mundo solamente exterior hacia afuera, digamos, del cuerpo del artista, sino exterior también en el sentido de que forma parte de su mundo interior, pero está sujeto a una interpretación. Entonces, el movimiento surrealista, mirado desde una perspectiva psicoanalítica, hace esta doble distinción. O sea, se puede hacer esta doble distinción. Exterior se puede hablar entonces de dos maneras. Lo que está por fuera del psiquismo y lo que está también por dentro, pero todavía no es interpretado. Es decir, que lo más propio del artista, lo más propio de sí, lo más suyo, es la interpretación que puede hacer de cualquier experiencia, a la que en principio se le llama exterior, aunque ella forme parte de su mundo interior. El modelo interior supone una concepción de la realidad y supone una concepción de la interpretación de la realidad. Y además supone creer que el mundo en el que vivimos es un mundo interpretativo, en el que prevalecen las interpretaciones de los hechos, en el que no se niegan los hechos, pero en el que se le da preponderancia a la interpretación de ellos. Entonces se privilegia la percepción personal, en la que intervienen también los procesos oníricos o imaginarios. De esto hay muchísimo en Remedios. Remedios, su pintura es en sí misma un lenguaje onírico, ¿no? Un lenguaje imaginario, incluso un lenguaje simbólico, en el sentido etimológico de la palabra, esto de címbalum, es decir, esto de campana que resuena, y que resuena de distintos lugares, es decir, que todo aquello que tiene que ver con lo simbólico solo es posible o factible de ser entendido en la medida en que nosotros comprendamos que para interpretarlo lo tenemos que hacer de sus diversas capas, ¿no? Una realidad simbólica tiene diversas capas que hay que desmontar o desollar, ¿no? Como si fuera una cebolla. Entonces, el mundo interior en el que se asienta el surrealismo, como les decía recién, hace pie en la percepción y en la interpretación del mundo, y le da mayor importancia que la pura reproducción fenomenológica o objetiva, o supuestamente objetiva de la realidad. Mucho menos, obviamente, la mímesis de la que hablaba Aristóteles en su Poética. Entonces, este surrealismo va a trabajar y va a asumir lo que instaló Sigmund Freud en la interpretación de los sueños, cuando él explicó allí cómo en los sueños y en el relato de los sueños hay dos tipos de contenidos que se expresan. Uno es el contenido manifiesto, que es lo que yo cuento respecto del sueño, y otro es el sentido latente, que es aquel significado que hay que interpretar porque está vivido de manera onírica, es decir, de manera simbólica. A este respecto, André Breton va a decir lo siguiente respecto del contenido latente, propio del mundo surrealista. Nosotros impugnamos fuertemente que pueda hacerse obra de arte, ni siquiera en última instancia obra útil, dedicándose a expresar únicamente el contenido manifiesto de una época. Por el contrario, lo que el surrealismo se propone es la expresión del contenido latente, lo fantástico, excluido del modo más radical por la aplicación de una consigna como la del realismo socialista, y al que el surrealismo no deja de apelar. Constituye a nuestros ojos la clave por excelencia
que permite explorar ese contenido latente. El medio de tocar ese fondo, sigo con la cita, ese fondo histórico secreto que desaparece tras la trama de los acontecimientos. Solamente en la proximidad de lo fantástico, en ese punto en el que la razón humana pierde su control, tiene todas las posibilidades de traducirse la emoción más profunda del ser. Emoción no apta para proyectarse en el marco del mundo real, y que en su propia precipitación no tiene más salida que responder a la llamada eterna de los símbolos y los mitos. Fin de la cita. Como podemos ver acá, André Breton toma muchos elementos del psicoanálisis de Freud, específicamente de la interpretación de los sueños. Y además también toma Breton una parte de la técnica del psicoanálisis, que consiste justamente en la asociación libre, que es una técnica que, entre otras funciones, incita a dejar el control de la razón de lado y a permitir que la expresividad, aunque sea irracional e ilógica, de las palabras, de las imágenes o de las formas, en el caso de que estemos haciendo una obra de arte, salgan con total libertad, sin ningún tipo de restricciones, sin ningún tipo de sanciones, ni de imperativos categóricos morales que suele imponer el super-yo a esa libre manifestación del mundo interior. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Voy rápido, voy lento, voy bien? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Buenísimo. Sigo un poquito más. Excelente. Buenísimo. Remedios Varo también refleja en su obra que, como decía recién, es marcadamente y exclusivamente de su mundo interior, manifiesta también una suerte de metamorfosis del orden, o del orden de la realidad. Una metamorfosis que rompe con la lógica del mimetismo, pero que además altera también las relaciones de causa y efecto, que se supone está manejada la realidad, o el mundo exterior. Además de eso, también la creación del universo que creó Remedios Varo, ese universo interior, sin duda que responde a un cierto reflejo del mundo exterior, pero pasado por el tapiz de su subjetividad, que aparece plasmada en sus pinturas o en su escritura, mediante la ironía, el humor, la imaginación, transfigurando o metamorfoseando sus cuadros y sus textos, a partir del cual ella quiere expresar cuáles son sus ideas, su percepción respecto del ser humano, del cosmos y de la naturaleza, es decir, su visión del mundo, ¿no? Entonces, el contenido latente, que es el que está ahí contenido, justamente, y que está latente, está contenido o está mantenido dentro, frente al contenido manifiesto, y a partir de la interpretación que acabo de leerles de André Breton, en el que él hace una llamada eterna a los símbolos y a los mitos, esta llamada a los símbolos y a los mitos se ve expresada
con total claridad en la obra de Remedios. Cuando hablo de la obra de Remedios, hablo indistintamente de sus cuadros como de sus textos. Ella se entregaba apasionadamente a su obra, ¿no? Su obra está poblada de seres, de elementos mágicos, oníricos, de simbolismos de los arcanos del tarot, de cosmogonías, de leyendas. Es decir, que cuando vemos la obra o leemos la obra de Remedios, lo que vemos allí es una riqueza, yo le diría, indescifrable. Es decir, un artista inclasificable, más o menos como juzgo que es o era Sul Solar, ¿no? La obra de Remedios Varo, entendida como ese mundo, como ese espacio-mundo, en donde converge, en términos lacanianos, algo del significante, nos deja ver, entre otras cosas, no solamente el mundo, el vasto mundo y riquísimo mundo interior de la artista, sino también su expresividad y misterioso feminismo creativo, o su misterio femenino creativo. En este sentido, la obra, que incluye, como les decía, pintura y letra, toda ella forma como una sola escritura, ¿no? Que puede ser atrapada o entendida como una creación genuina, una genuina creación. Entre muchas de sus obras, algunas de ellas suelen aparecer en los escritos de algunos psicoanalistas como Jacques Lacan. Su obra L'amour aparece por primera vez en el año 31 en unos escritos de Lacan titulados Escritos Inspirados, ¿sí? Allí, en ese texto, Lacan, que entre otras cosas suele decir que no es el psicoanálisis el que le da interpretación al arte, sino el arte al psicoanálisis, ¿no? Dice Lacan, el valor que se da a unas formas más o menos incoherentes del lenguaje, no solamente como síntoma de algunos trastornos profundos del pensamiento, sino como reveladores de un estadio evolutivo de sus mecanismos íntimos. Lo que intentamos simplemente es mostrar que ese material ofrece un estudio de los mecanismos de la psiquis. Entonces, en la relación que hace Lacan respecto de la obra de arte, en este sentido, sobre todo de la obra de arte que está fuertemente influenciada por el mundo del inconsciente, como es el surrealismo, y en su retorno a Freud, Lacan lo que hace es poner el acento en la autonomía del símbolo, de lo simbólico, respecto al goce y respecto a otros registros. Y acá hago una distinción, porque en el psicoanálisis, goce y placer no es lo mismo. El principio de placer o el goce son dos cosas distintas. El goce tiene más que ver con una realidad que a veces se vive como padeciente, ¿no? Como sufriente, lo contrario al placer. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Para ir finalizando, así podemos compartir, que es la parte para mí más rica de estos encuentros. Quiero leerles
un texto de Octavio Paz que se llama Apariciones y desapariciones de Remedios Varo. Dice así: aquí se trata del tiempo, por eso hay un relojero. Perdón, hago una aclaración que no la hice. Acá Octavio Paz se refiere a la obra de Remedios titulada Revelación o El relojero. Dice así, Octavio Paz: aquí se trata del tiempo, por eso hay un relojero, que en cierta manera representa el tiempo ordinario nuestro. Pero por la ventana entra una revelación y comprende de golpe muchísimas cosas. He tratado de darle una expresión de asombro y de iluminación. A su alrededor hay cantidad de relojes que marcan todos la misma hora, pero dentro de cada uno hay el mismo personaje en muy diferentes épocas. Eso lo consigo por medio de los trajes característicos de épocas muy distintas. Cada reloj tiene una ventana con rejas, como en una cárcel. Bueno, esto es parte de alguna manera de la representación del mundo interior de esta artista múltiple y tremenda. Y ahora sí, para finalizar, les quiero mostrar algunos de sus cuadros. Permítanme que comparta. Ahí se puede ver. Ahí pueden ver. ¿Sí? Este es el cuadro del que les hablaba al principio, ¿no? Mujer saliendo del psicoanalista. Fíjense qué interesante. Hay testimonios de ella respecto del tema del psicoanalista, porque ella tenía sueños, muchos sueños, y se los hacía analizar, ¿no? Lente sobre la mesa, del año 35. Insomnio. Del 47. Las almas de los montes, del 38. Hibernación, del 42. Íconos, a mi amigo Agustín Lazo, del 45. Energía cósmica, del 56. Es una belleza, no sé qué opinan ustedes, ya lo vamos a compartir, pero la verdad que a mí me ha impactado. Exploración de las fuentes del Orinoco, en los 59. Visita inesperada. Este sería como el bosquejo, ¿no? Interesante, fíjense. Internado ambulante, del 62. Va a ser el caballo de Troya, ¿no? La llamada, el 61. Locomoción capilar, del 59. La despedida. Tránsito en espiral, del 62. Bueno, y ahí terminó. Bueno, cierro micrófonos y abro el conversatorio para que compartamos.
Bueno, a veces es más fácil opinar cuando uno no sabe nada del tema, ¿viste? Porque uno da la impresión nada más y escuchamos después lo que dicen los que saben. Pero la verdad es que me pareció maravillosa la obra. Y realmente absolutamente onírica, totalmente. O sea, me pareció muy bella, muy bella. Eso es lo que puedo... Ahora, fíjate, la época, no sé si toda la época, pero cuando vos empezaste a hablar de ella, me hizo acordar a un documental que hizo Almodóvar sobre Chabela Vargas, de alguna forma, ¿no? Pero bueno, hice la relación en función de cuando ella vuelve a México y siente México como el país que la, que la redime de todas de todas las penurias que había pasado antes, ¿no? Bueno, eso, nada más. Muy preciosa, preciosa la obra. Michelle, sí, hola. Sí, Sí, hola. coincido con Camila y con Graciela que es una obra para seguir investigando porque no tenemos, no ha sido visible esa artista. No, sí sé, creo que es porque, bueno, su condición de mujer en esa época no se lo permitía. Pero qué loco que recién en México ella puede desarrollar y sentar un estilo, ¿no? Me parece eso, y lo que decía Graciela también, como que se sintió muy muy a gusto en ese ambiente, siendo que venía de una Europa súper rica en arte, pero es como que en México recién ella puede explotar. ¿Será así? Sí, totalmente. Ella, así como vos lo decís, fue como una explosión. Ella eh, vivió su producción, digamos, más rica Claro, cuando estaba en México, ¿no? Estaba en México, sí. sin duda alguna, sí. Y la verdad que fue una obra sumamente rica por lo que podemos ver, ¿no? Sí, es para ver detenidamente, tiene muchísimo simbolismo, detalles. Tal Lo que cual. no me quedó claro lo de la diferencia entre goce y placer, eso quedó como ahí colgadito. Bueno, ahora lo traigo en un ratito, antes de que terminemos, para poder dejar que compartamos un poco, ¿te parece? Ahora lo traigo. Por ahí sí, en toda la obra es como una constante, pero lo que me ha llamado la atención es la preponderancia del color rojo No se escucha bien, yo no escucho bien. No te escucho bien, Camila. por encima de las demás paletas. Ah, perdón. Em, lo que me ha llamado la atención, ¿se escucha? Más o menos. Sí, yo te escucho ahora mejor. Es la preponderancia del rojo por sobre las demás paletas, por sobre los demás colores. No sé si es una constante en toda la obra, pero, pero en lo que hemos podido ver, y el uso de un color como para destacar una figura. No sé si es una, como te digo, una constante o es solo de los ejemplos que vos has tomado. Yo creo que sí, yo creo que tiene que ver con eso. ¿Mm?
un poco, antes de que, por ahí, para que no se me vaya, lo que vos traías, Analía, respecto de esto del goce y el placer. Eh, en el psicoanálisis se hace una distinción entre el goce y el placer como dos experiencias opuestas. El placer tiene más que ver con aquello que se percibe como agradable y que hace desaparecer una tensión, un estado de tensión, de tal manera que el placer le pone un límite, es como que le pusiera un límite al goce, ¿no? El goce, en cambio, es siempre, está siempre en orden a una pulsión, es decir, a una tensión, a una energía que puja por salir, que implica un gasto de energía y que de alguna manera también implica a veces hasta una experiencia dolorosa. Lo que pasa es que nosotros hemos crecido quizás con la idea o hemos estado acostumbrados a pensar que gozar tiene que ver con una experiencia placentera o de bienestar, digamos, pero en el psicoanálisis hace una distinción, ¿no? Freud llamó principio del placer a la reducción de algo que te tensiona. Por ejemplo, cuando desaparece una angustia o cuando aparece el sentido en una experiencia que no lo tenía antes, cuando descansás, por ejemplo, cuando tenés relaciones sexuales, por ejemplo, tiene que ver más con el placer y con el goce. El amor tiene más que ver con el goce, por ejemplo, porque tiene que ver con experiencias, incluso a veces hasta limitantes. Porque si partís de la idea de que el amor es una experiencia inacabada, siempre inacabada, entonces el goce que produce el amor tiene más que ver con el dolor. En cambio, el placer que produce un cuadro o una relación sexual tiene más que ver con la reducción de una tensión, se quiere, ¿no? No sé si le embarullé más o... No, Claro. perfecto. No, lo que pasa es que uno siempre habla de eso del goce estético, ¿viste? Y Sí, cuando un espectador ve una obra, supuestamente hay un goce estético, y sería todo lo contrario en este caso. o Eh, no, depende. eh, Depende de digamos, lo que te produzca la percepción. claro, sí, también, pero uno eh, siempre lo vira para el lado de algo agradable, ¿ves? Claro, claro. Bueno, en este sentido, la idea es entenderlo de otra manera, digamos. Claro. En realidad, a lo mejor como espectador podríamos decir que tenemos placer y como productores o artistas tenemos goce. Claro. Que, Incluso nosotros, los que no pintamos y no somos artistas de ese arte, yo no lo hago, pero yo la experiencia que a veces he tenido con ciertas obras de arte es de una experiencia no sé, experiencia de abismo, por ejemplo, ¿no? De límite. al Eh, mirar una obra sí, como espectador, hay obras que a mí me han producido una experiencia distinta al placer, es decir, me han producido más bien un goce, me han producido más bien una sensación ¿cómo te podría explicar? Eh, de estupor, ujú, ¿no? inquietud o De no, inquietud. Esto que compartíamos en uno de los conversatorios respecto de la experiencia de lo siniestro que a veces se suele esconder en lo bello, como un claro. Guernica. ¿No? Entonces, por ahí el goce estético yo lo entiendo como una experiencia frente a la cual quien ve la obra de arte se siente abrumado a veces cuando esa obra de arte es tan imponente. Digamos. Bueno, no sé, pero yo pienso que alguna de las obras que nos mostraste, sobre todo la de Mujer saliendo del psicoanalista, tiene algo de eso que decís, por lo menos a mí me impactó
la primera sobre todo, tal vez porque uno conoce al artista, no sé, me impactó de una forma que me hizo sentir sensaciones bastante fuertes, digamos, no fue una cuestión placentera pura, con esas cabezas hacia abajo, no sé, no sé si tendrá que ver o no. Sí, tiene todo que ver, me parece, porque más en la lógica en la lógica que sigue el surrealismo, me parece que tiene que ver más bien con tu percepción de eso. Y a mí también me ha generado una percepción semejante en la obra de este artista, ¿no? Pero bueno, sí. Bueno, no sé si alguien más quiere compartir. ¿Puedo dar mi opinión, Michelle, y a todos los demás? Sí, por supuesto, Alberto. Mira, me anoté para hablar clara y concretamente. Me encantó tu claridad de la introducción y el desarrollo que hiciste. Magnífico, felicitaciones. Gracias. La obra, magnífica, realmente impactante. Tal como dice Yamile, ese color impresionante y como dijo Marisol, creo, produce emoción. También refleja ese mundo interior tan turbulento que tiene que haber sido, ¿no? Porque lo que muestra en sus pinturas es una turbulencia interior increíble. Y hablando de goce y de placer, he pasado un momento muy placentero. Y lo último que quiero decir, México siempre fue un país que recibió con las manos abiertas, diríamos, a muchos exiliados, entre ellos muchos argentinos. Gracias por este momento. Un gusto, Alberto. Te quería comentar que tampoco la conocía, que realmente no sabía ni de su existencia. O sea, había escuchado su nombre, pero nunca había visto su obra. Y la sensación que me produce es medio parecida a la que me produce el Bosco. O sea, no sé, tendría que indagar un poco a nivel, digamos, estético, pero la sensación que me dan es medio parecida a la que me producen las obras del Bosco. Ok. Michelle. Sí, Camille. No sé si tiene que ver, pero esta relación del goce y el placer puede estar relacionada también con la idea de figura de fondo. ¿Es algo fluctuante o siempre el goce es uno y el placer es otro? Desde la perspectiva del psicoanálisis son siempre opuestos. Así como el placer tiene que ver con aflojar la tensión de una experiencia, el goce tiene que ver con algo más intenso, el placer tiene que ver con algo más suave, más líquido, si se quiere, ¿no? El goce es algo más intenso, está más vinculado a la excitación, a la tensión, a un cierto dolor. Que no tiene que, a ver, entendamos el dolor, un dolor que no necesariamente tiene que ver con lo biológico. Como categoría, sí. Sí. Pero sería como una categoría, o sea, siempre el mismo, no varía según el observador, a eso me refiero. No, porque como son categorías de análisis, que el psicoanálisis le ha dado esa interpretación permanece siempre la misma. Desde el psicoanálisis te estoy hablando, por ahí de repente podés ver otras interpretaciones, por ejemplo, yo te digo desde el psicoanálisis. Hay dos textos de Freud en el que habla de la relación que hay entre el goce y la pulsión, por ejemplo, el malestar de la cultura y más allá del principio del placer. Ahí es una distinción entre placer y goce, y habla de la pulsión. Si vos te vas al mundo de la filosofía, por ejemplo,
encontrás desde el banquete de Platón, que habla del deseo, y la experiencia de la carencia, la relación entre deseo y carencia. El deseo tiene que ver con la carencia, con la falta. Y la falta tiene que ver con una experiencia de tensión o de dolor. Entonces ahí aparece el goce. Después lo tenés a Foucault, que también habla de la relación entre el placer y el goce. Sobre todo habla más del placer. Deleuze hace otra distinción respecto del placer. Por ejemplo, Georges Bataille, no recuerdo cómo se pronuncia, tiene un libro que se llama El erotismo. Ahí también aparecen algunas reinterpretaciones, ¿no?, del tema del placer y del desear, del goce. Está todo relacionado, placer, deseo, goce, pulsión, pero significan cosas distintas. El goce tiene costo. Eso es fundamental, diríamos, en la distinción entre el goce y el placer, ¿no? Exactamente, tiene un costo, sí. Algún tipo de costo tiene, sí. Sí, sí. Exactamente. Bueno, no sé si alguien más quiere compartir algo. ¿Cómo estamos? Les voy anunciando que para el miércoles que viene vamos a conocer a Leonora Carrington. ¿Lo ubican? Sí, algo de ella, y que se la suele confundir con la obra de Remedios Varo, pero Sí, son de la misma época, son de la misma sí. Son de la misma época. contemporáneas. Sí, Ajá. son contemporáneos, sí. Exactamente. No, yo no la conozco, me voy a tener que poner a estudiar. Bueno, es otro desafío. Sí, me encanta, sos muy bueno en eso. Mira, Michelle, ¿puedo ocupar el para pasar un chivo? Pase todo lo que quiera. Bueno, en este momento estoy en la galería Artifact. A partir de hoy hemos vuelto a abrir, por supuesto que con protocolos y público reducido. Y está la obra de Analía Russo, quien está en nuestros conversatorios, y se puede venir a visitar de miércoles a sábados de 17 a 21 horas. ¿No tenés algo para darnos un adelanto ahora, Analía? ¿Algo en tu computadora que podemos compartir y ver? No, Jamil, no sé si podés ¿Les puedo hacerte hacer un un paneo. pequeño? Claro, hacer un paneo. Hacete un paneo, Sí, Jamil. Rapidísimo, así los a dejás ver, con ganas de ir. Sí, dale, metele. denme 2 segundos que trato de hacer. ¿Se ve ahí? Bueno, No. la obra de Analía también tiene esto humano, se llama Humanas Latitudes. Ujú. No, se llama Humanidad Una obra. Vital. Humanidad Vital. Sí, Humanidad Vital. Sí, esa fue la de la estación San Martín, perdón. Sí, Humanidad Vital. Ok. Sí, pero a ver, Sí, así, no estoy viendo nada. Jamil, Humanidad no se ve Vital. nada. ¿Está despejado?
¿Vas, No, no se ve nada. vas caminando con la camarita en la mano? ¿No se ve? Ahí está. Sí. Un poquito más a la derecha tuya. A mi derecha, ¿cuál será mi derecha? Y la que está del otro lado de la izquierda. De tu derecha. Es que vemos un cuadro, no sé ustedes, pero yo veo un cuadro que está como por la mitad cortado por la cámara. Ese cuadro, No, Sí, yo también. yo no veo nada. Movete veo un poquito, Camile, y ahí Annalena, vas a saber que es la izquierda o la derecha. veo como un Se remolino, ve. Annalena, ¿puede ser? No, ¿no? Hacia lo lejos, Bueno, ¿viste? vengan a verlo. Bueno, Lo está haciendo a propósito. Lo estás haciendo a propósito, Camila, me parece, sí, para que vayamos. Sí, sí. Vengan a verla. Vengan a verla. Bueno, Pero hay que sacar turno, ¿cómo es la cosa, Camile? ¿O se ¿Qué puede fue, ir Javi? directamente de una? No, se puede ir, nada más que si se junta mucha gente, que va a suceder seguramente, este, claro, no pueden ingresar no. más de 10 o 15 personas, me parece. bueno, Pero todo con protocolo y está abierto desde miércoles a sábado a partir de las 17 horas. excelente. Mitre, O sea que vamos y probamos suerte. ¿cómo, Carl? O sea que vamos y probamos suerte, a ver si podemos Claro, entrar. claro, sí. Bueno, amigos y amigas, nunca sé quién es Marlo. ¿Quién es Marlo? Marlo. Yo lo tengo Ah, acá como Marlo. sí, tenés razón. Bueno, saludos a Marlo. No sé quién es Marlo. Siempre está todos los miércoles, pero está como Marlo y nunca, no le conozco el rostro. Bueno, le mando un saludo, un cariño para ustedes también. Ha sido Bueno, gracias. gigante, enorme como cada miércoles. Gracias por estar. Gracias a vos, Michelle. Es un gusto. Cariños para ustedes. Nos vemos Muchas el miércoles que viene. gracias. Buenas noches. Chao, chao. Chao. Buenas noches. Mm.